Si estás tomando notas, apunta por ahí: una fe cotidiana. Una fe cotidiana. Me encanta lo que representa la palabra cotidiano. Me encanta esta palabra, lo cotidiano. Lo cotidiano es eso que hacemos todos los días. ¿Estás conmigo? Es eso que hacemos literalmente todos los días. Día con día, semana con semana, mes tras mes, año con año. Ahora, por alguna razón, tendemos como seres humanos a menospreciar lo cotidiano. Tendemos a ver como poca cosa eso que hacemos todos los días. Ahora, la realidad es que hay poder en lo cotidiano. Hay poder en lo cotidiano. Y el poder de lo cotidiano está en su repetición. Si estás tomando notas, tú quieres poner eso por ahí. El poder de lo cotidiano está en su repetición. Está en ese compromiso, en esa perseverancia, en esa lealtad, en esa insistencia, en ese corazón fiel detrás de eso que hacemos todos los días. Está en ese compromiso detrás de lo que haces día con día, semana con semana, mes con mes, año con año. Y ahí en lo cotidiano hay poder en lo cotidiano. Yo quiero animarte el día de hoy y por las siguientes semanas, iglesia, no menosprecies lo cotidiano. No veas como poca cosa eso que haces todos los días. Hay poder en salir a trabajar cada mañana, en salir a estudiar. Hay poder en servir a tu familia. Hay poder en cuidar tu salud, en cuidar tus finanzas, en ahorrar, haciendo sacrificios semana con semana, quincena con quincena. Hay poder en tu devoción, en esos minutos que pasas todos los días orando a Dios antes de salir de casa, buscando su sabiduría y su gracia. Hay poder en ese tiempo que pasas en su palabra todos los días. Hay poder en lo cotidiano. Hay poder en tu servicio. Tú que eres voluntario, tú que eres colaborador, que has estado entregando despensas, que has estado esos sábados en el parque, aquellos que vamos a ir a Linares cada 15. Hay poder ahí en lo cotidiano. Alguien está conmigo el día de hoy. No te me distraigas, estamos acá. Hay poder en lo cotidiano. Hay poder en reunirnos cada semana, cada domingo para celebrar a Cristo, los 52 domingos del año. Hay poder en levantar su nombre, que está sobre todo nombre, y edificarnos haciendo comunidad a través de su palabra. Hay poder en orar cada miércoles del año como familia, como comunidad, unos por otros. ¿Sabes? Nuestra vida se construye por lo que hacemos todos los días. Lo que construye nuestra vida no es lo que hacemos de vez en cuando. Mira, de vez en cuando en nuestra vida, en nuestras vidas, suceden cosas extraordinarias. De vez en cuando suceden cosas que rompen lo ordinario y que nos dan visión. Y qué bueno por esos momentos, que nos dan perspectiva y que nos recargan la pila. Pero lo que sostiene tu vida está construida no por lo que sucede de vez en cuando, sino por lo que sucede todos los días. Hay poder en lo cotidiano. Y de la misma manera, hay poder en una fe cotidiana. Hay poder en una fe que se pone en práctica todos los días. Hay poder en una fe que se vive cada día. Y quiero que pensemos por un momento en los discípulos. En ese grupo de hombres y mujeres que no solamente siguieron a Jesús, no solo creyeron en él, se convirtieron en sus discípulos y por 3 años lo siguieron a diario. Vamos a pensar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y todas las demás personas que conocieron a Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre este grupo de hombres y mujeres que decidieron seguirlo de día y de noche? Decidieron celebrar con él y sufrir con él. Y iban con él para todos lados, compartieron la mesa, compartieron todos los días. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y todos los demás? Que los discípulos experimentaron a Jesús en lo cotidiano. Quiero que pienses en el legado que dejó Jesús y que nos dejaron los discípulos. Jesús no vino a dejarnos una herencia. Él no vino a encontrar riqueza, no vino a hacerse de cosas materiales, no dejó una herencia que alguien puede comprar, dejó un legado.
Y le dejó ese legado a sus discípulos, y sus discípulos nos dejaron ese legado. Y quiero que pienses lo que Jesús le confió a sus discípulos. Les confió su legado. Jesús vino a construir una familia aquí en la tierra, la familia de Dios, la iglesia. Y Jesús les dijo: se las voy a confiar a ustedes, mis discípulos. Ustedes serán llenos del Espíritu Santo y verán nacer la iglesia. Ustedes harán que la iglesia crezca y permanezca y que llegue a todos los rincones de la tierra. Ustedes escribirán lo que yo les he enseñado, mis palabras. El Nuevo Testamento está en sus manos, y será por ustedes que el evangelio, que las buenas noticias de salvación llegarán a todos los idiomas, a todos los países, a todas las regiones, a todas las comunidades. Quiero que pienses en ese legado, en esa responsabilidad. De este lado están animados, vamos ahorita a animar este lado, ¿ok? Entonces quiero que pienses aquí en Aliento somos una iglesia viva. Estamos vivos, ¿verdad? Estamos vivos. Quiero que pienses en ese legado que Jesús le confía en sus discípulos. Cuando tú lees acerca de ellos, te vas a dar cuenta que no se trata de su capacidad, que no se trata de la familia en la que nacieron o del apellido que tenían. No se trata de sus estudios, se trata de la cercanía que tuvieron con Jesús. Ellos que lo experimentaron en lo cotidiano, Jesús les confía su legado. Y quiero que pienses en lo que hoy podemos vivir y experimentar gracias a que unos pocos vivieron una fe cotidiana. Muchos se acercaron a Jesús para recibir algo, para recibir un milagro, para que Él los alimentara, para escuchar uno de sus mensajes. O otros se acercaron a Jesús por curiosos, o otros para buscar limitarlo, otros incluso matarlo. Pero unos pocos, escucha, unos pocos decidieron seguirlo para ser más como Él. Muchos experimentaron lo extraordinario de Jesús. Unos pocos experimentaron a Jesús en lo cotidiano, y esos pocos cambiaron el mundo para siempre. Lo voy a volver a decir: muchos experimentaron lo extraordinario. Unos pocos, sus discípulos, hombres y mujeres, experimentaron a Jesús en lo cotidiano, y esos pocos cambiaron nuestro mundo para siempre. Gracias a ellos y a su legado, la iglesia está de pie, sigue avanzando. Gracias a ellos tenemos el evangelio y hoy podemos hacer iglesia. Hay poder en una fe cotidiana. Y una fe cotidiana tiene que ver con esto, con Cristo creciendo en mí. Los discípulos caminaron con una persona, no caminaron con una religión, no caminaron con un montón de reglas, no caminaron con un día a la semana, con un programa de domingo. Caminaron con una persona, con la persona de Cristo Jesús. Y cuando tú lees acerca de ellos en el libro de los Hechos, acerca de estas familias, de estos hombres y estas mujeres, te vas a dar cuenta que las características, los atributos, los rasgos de Cristo están en ellos. Estás viendo a Jesús en ellos, en su manera de ver la vida, en su fe, en su relación con Dios y entre ellos, en su manera de hacer iglesia, en su manera de comunicarse. Puedes ver a Cristo en ellos, porque eso es una fe cotidiana. El que Cristo crezca en mí, en que sea menos de mí y más de Él, en que aprenda yo a morir a mí mismo para que Cristo crezca en mí. Eso es una fe cotidiana. Y sabes, los atributos de Cristo empiezan a crecer en nosotros. Y durante las siguientes 4 semanas vamos a ver 4 atributos. ¿Qué tanto estás dejando que Cristo crezca en ti? ¿Qué tanto estás viviendo una fe cotidiana? Y uno de esos atributos, el que vamos a ver el día de hoy, es Jesús como el buen pastor. Anota eso por ahí: Jesús, atributo número 1, Jesús como el buen pastor. Jesús habló de sí mismo como el buen pastor. Sus palabras literalmente fueron: yo soy el buen pastor. Ahora quiero que podamos verlo desde la perspectiva de otros que vieron eso en Jesús. El autor de Hebreos nos habla acerca de esto en Hebreos capítulo 13. Dice: el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto ¿qué? Eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Encontramos otra referencia en Primera de Pedro. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Sabes, Jesús se dedicó a pastorear a sus discípulos. Durante 3 años sus discípulos lo conocieron como el buen pastor. Ahora, no se quedó ahí.
Jesús no pastoreó a sus discípulos como un fin en sí mismo. Jesús pastoreó a sus discípulos para formarse en ellos, para formar en ellos el corazón pastoral y para que sus discípulos pastorearan a otros. Jesús creció tanto en sus discípulos que no los pastoreó para que eso se quedara ahí, los pastoreó para que ellos pastorearan a otros. Y hay una conversación que Jesús tiene con Pedro que nos habla acerca de esto y la vamos a leer en Juan capítulo 21. Dice lo siguiente: Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez: ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. ¿Qué está pasando en esta conversación? Número 1, Jesús está restaurando a Pedro. Pedro viene de haber negado en 3 ocasiones a Jesús. Y Jesús está teniendo esta conversación con Pedro. Y mira, creo que sería necesario haber estado ahí para entender totalmente ese momento. Es difícil solamente captarlo al leerlo, pero quiero que te pongas ahí en ese lugar. Jesús y Pedro están ahí cara a cara, viéndose el uno al otro. Jesús le está preguntando 3 veces, las mismas que Pedro lo negó: ¿me amas? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Hay algo que ahí está sucediendo. Jesús está restaurando esa relación, porque eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor restaura lo que está roto. El buen pastor anima al que está desanimado. El buen pastor afirma al que se está tambaleando. Y Jesús está ahí restaurando a Pedro, restaurando esa relación entre ellos. Pero no se queda solo ahí. Lo está llenando de propósito, lo está afirmando, le está revelando su llamado. Pedro, ¿me amas? Cuida a mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea a mis ovejas. ¿Me amas? Cuida a mis discípulos. Pedro, yo me he formado tanto en ti estos últimos 3 años. Te he pastoreado tanto que ese corazón del buen pastor, mi corazón está en ti. Ese es tu llamado. No solo voy a restaurarte, eres mi discípulo. Y el llamado de todo discípulo es cuidar a mis ovejas, es discipular a otros. Jesús nos está revelando a ti y a mí el llamado del discípulo. El corazón pastoral de aquel a quien Él ha pastoreado. Aquellos a quien Jesús ha pastoreado tienen el llamado de pastorear a otros. Entonces vamos a hacernos esta pregunta el día de hoy. ¿Quieres saber qué tanto estás viviendo una fe cotidiana? Tenemos que preguntarnos, y vamos a preguntarnos hoy, ¿qué tanto estamos siendo pastoreados y qué tanto estamos pastoreando a otros? Tenemos que preguntárnoslo. Yo quiero saber si estoy viviendo una fe cotidiana. Si me he sembrado en la iglesia, si he decidido a venir, a ser constante, si mi año va a pasar y voy a pasarla siendo parte de la iglesia, yo tengo que preguntármelo. ¿Estoy siendo pastoreado y qué tanto estoy pastoreando a otros? Hasta el día de hoy, mi amigo, Jesús sigue siendo el buen pastor. Jesús quiere seguir pastoreándonos. Él sigue pastoreando. Nos pastorea a ti y a mí a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la iglesia. Por eso formó una familia, y por eso en esta casa, en la iglesia, hay un equipo pastoral y hay un equipo de líderes. Nos hemos comprometido y hemos tomado la responsabilidad de pastorearte, porque es Jesús pastoreándonos. Y me encanta esto. Jesús pastoreó a sus discípulos, pero no estuvo atrás de ellos. Sus discípulos estuvieron atrás de Él. El pastor no está detrás de las ovejas están detrás del pastor. El pastor no sigue a las ovejas siguen al pastor. Ser pastoreado tiene que ver con querer ser pastoreado. Y cuando uno es pastoreado, solo cuando uno ha experimentado al buen pastor, solamente cuando el corazón del buen pastor ha sido formado en nosotros, entonces podemos pastorear a otros. Damos de lo que recibimos. Y cuando he recibido esa porción, ese atributo, ese rasgo, esa característica de Cristo en mí, entonces puedo activar el corazón pastoral que Él ha formado en mí para pastorear a otros. El llamado de todo discípulo es hacer discípulos y pastorear. Ahora tú puedes decirme: Mau, yo no tengo un llamado ministerial. Yo no voy a abrir una iglesia.
No se trata solo del llamado ministerial. Mi amigo, tú y yo como hombres, nuestra casa, nuestra familia es nuestra primera iglesia. Tú y yo que estamos casados, nuestra esposa y nuestros hijos son nuestra primera iglesia. Y es nuestro llamado como hombres levantarnos como un buen pastor. Es nuestro llamado experimentar al buen pastor para pastorear a aquellos a quienes Él nos ha confiado. Mi amigo, Cristo, escúchame, tú que estás casado ya, tú que eres papá, que tienes hijos, y los que vamos a ser papá este año, somos varios los que vamos a ser papá este año. Otra vez, este lugar está, y me gusta esta sección. Voy a predicarle esta sección. Hoy Santi cumplió 20, voy a predicarle a mi hijo desde ahorita. Mi amigo, Cristo tiene que verte, tiene que vernos como la herramienta que Dios utiliza para formar a Cristo en nuestra familia. Tu familia, mi esposa, el día de mañana mi hijo, mis generaciones tienen que vernos a ti y a mí como la herramienta que Dios está utilizando para inspirar de Jesús en ellos. Ese es nuestro llamado. A mucha honra, ese es nuestro llamado. La posición más alta a la que un hombre puede llegar, a la posición más alta que un hombre puede alcanzar en esta vida es a ser un buen pastor. A dejar un legado como lo dejó Jesús en sus discípulos. A lo mejor tú todavía no estás casado, estás soltero, pero un día vas a casarte. No se te ve por dónde, pero un día vas a casarte. Y es tu llamado el convertirte en un buen pastor. A lo mejor hoy tú tienes 15 años, 18, 22, escúchame. Y ni te pasa por la cabeza el tener una familia. Lo ves demasiado lejos, pero escucha, hoy estás en una posición en la que Dios te está llamando para que te levantes como un hombre de verdad, como un buen pastor, porque eres el único hombre en tu casa. Porque tu papá se fue, porque tu papá abandonó el barco. A lo mejor tu papá ya no está con nosotros y eres el único hombre ahí en tu casa. A tus 15, a tus 18, en tus 20, ahí con tu mamá, con tus hermanas. A lo mejor eres el hermano mayor o el único hombre. Hoy Dios te está llamando y te está diciendo: levántate como un verdadero hombre, como un buen pastor. Es que yo no lo escogí, es que yo no lo decidí. Hay muchas cosas que no escogemos, hay muchas cosas que no decidimos, pero en medio de lo que yo no escojo hay algo que sí puedo escoger. Y es escuchar la voz del buen pastor, ser como él, que su corazón se forje en mí para tomar el llamado que a mí me corresponde. Vamos a levantarnos como buenos pastores. Quiero hacer un comentario rápido a lo mejor tú eres mujer y hoy estás casada. Matrimonio tiene que ver con hacer equipo, somos un equipo y hay una sola visión. Tiene que haber comunicación, tiene que haber unidad. ¿Y cuál es la visión que seguimos? La visión del buen pastor. A lo mejor hoy estás soltera, pero un día vas a casarte. Y yo te animo aunque no se vea por dónde, pero un día yo te animo a esto, a que conozcas cómo se ve el corazón de un buen pastor, cómo se ve el corazón de un verdadero hombre. A lo mejor hoy estás en una relación y hoy yo te animo a que te preguntes: ¿ese hombre tiene el corazón, tiene la visión de un buen pastor? Cuando sabes qué esperar de un verdadero hombre, pones prioridades, y cuando tienes prioridades tomas decisiones con un fundamento. Ahora, ¿qué es lo que está en juego cuando hablamos acerca de una fe cotidiana? Cuando hablamos acerca de familia, cuando hablamos acerca de Cristo, ¿qué es lo que está en juego? No es una religión, no es si te identificas como cristiano o católico o cómo tú te identifiques. Cuando hablamos acerca de casarte y formar una familia, lo que está en juego no es qué vas a hacer el domingo en la mañana. Es tu vida, lo que está en juego es tu vida. Es tu familia, es tu futuro, son tus generaciones, es el legado que tú vas a dejar. No estamos hablando hoy, no hemos venido a pasar aquí una hora para hablar de una religión y a ver con cuál te identificas. Hablamos de una persona, de la persona de Cristo Jesús. Hay poder en una fe cotidiana. Ahora, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar porque todo lo bueno en esta vida cuesta. Y Jesús le dijo esto a sus discípulos: ¿quieren ser mis discípulos? Niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Hay un precio que pagar y Jesús nos está invitando, y hoy te está invitando a que pagues el precio. Él pagó el precio que Él tenía que pagar y fue a la cruz a morir por nosotros. Pero hay un precio que el discípulo tiene que pagar. Jesús sigue hablando y dice: si te aferras a tu vida, si te aferras a hacerlo a tu manera, si te aferras a hacerlo por tu conocimiento, por tus capacidades, por tus recursos, si te aferras a hacer, si eres terco en hacerlo como tú quieres, te vas a terminar perdiendo, dice Jesús. Pero aquel que pierde mi vida por mi causa, aquel que pierde su vida por mi causa, encontrará la vida que solamente yo puedo darle. Hay un precio que pagar, y cuando pagamos el precio,
Encontramos lo que solamente Él puede darnos, lo que el buen pastor puede darnos. Encontramos vida, eternidad, propósito, llamado, un nuevo comienzo, redención, libertad, sanidad, restauración. Paguemos el precio, como quiera. Vas a pagar un precio, mi amigo. Si te levantas como papá, como esposo, si te levantas hoy como un buen pastor, vas a tener que pagar un precio. Pero si no te levantas, si no tomas tu llamado, si le entregas eso a tu esposa o a tus hijos, como quiera vas a pagar un precio. Si decidimos levantarnos y hacer familia en el fundamento del buen pastor, habrá un precio que pagar. Y si lo intentas en tus fuerzas y a tu manera y a tus capacidades y terqueamos, como quiera vamos a pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? Nuestra vida, la única vida que tenemos en esta tierra. Como quiera la vida va a pasar, como quiera un día la vida se nos acabará. La pregunta es, ¿lo haremos en nuestras fuerzas o estamos dispuestos a pagar el precio, a morir a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, experimentando el buen pastor en nosotros? Yo quiero animarte y durante las siguientes 4 semanas, si algo voy a animarte es a que estés dispuesto a pagar el precio de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir junto con todos nosotros, junto con la iglesia, a Cristo Jesús y que Él se ha formado en nosotros. Ahora, ¿cómo se ve el buen pastor? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Porque yo quiero, hoy esta mañana me agarraste, hoy es un buen domingo y quiero ponerlo en práctica y yo quiero vivirlo. ¿Cómo se ve ese buen pastor? En Juan capítulo 10, Jesús nos habla y habla literalmente de cómo se ve un buen pastor. Yo doy gracias porque personas como Juan, los autores de los evangelios, se tomaron el tiempo de tomar notas de lo que Jesús estaba hablando y hoy podemos tener sus palabras. Entonces tú que eres hombre, tú y yo que estamos casados, que somos papás, tú tienes que tener Juan capítulo 10 constantemente cerca de ti. ¿Me veo como el buen pastor? ¿Hablo como el buen pastor? ¿Me comunico, tomo decisiones como el buen pastor? Tú y yo, iglesia, tenemos que tener Juan capítulo 10 cerca de ti. Tenlo cerca de ti esta semana. ¿Cómo se ve el buen pastor? ¿Qué tanto yo me veo? ¿Qué tanto me estoy dejando pastorear? ¿Y qué tanto estoy pastoreando a otros? Ahora, antes de entrar a Juan capítulo 10, si tú eres un padre de familia, papá o mamá, creo que es muy claro de quiénes Dios te ha entregado, tu familia. A lo mejor tú estás soltero, estás soltera. Piensa, yo te animo, piensa en tu familia. Antes de pensar en otros, antes de querer discipular y pastorear a otros, piensa en los tuyos, en aquellos que Dios te ha confiado. No se trata de cantidad, se trata de, aunque sea una persona, aunque sean 2, aunque sean 3, las personas que Dios te ha confiado, Él te ha puesto ahí para que tú discipules, para que tú pastores. Entramos a Juan capítulo 10, ¿te parece? Vamos a Juan capítulo 10 y con esto cerramos el día de hoy. Verso 1 y verso 2, Jesús está hablando y dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, ¿es un qué? Vamos, ¿es un qué? Es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Tú que estás tomando notas, Juan capítulo 10, primer punto, el buen pastor entra por la puerta. El buen pastor entra por la puerta. ¿Qué representa la puerta? Representa orden. Hay orden para entrar a la casa. No entras por la ventana, no haces un agujero en la pared o en el techo. ¿Por dónde entras? Entras por la puerta. Y Jesús dice, el que entra por la ventana seguramente, con toda seguridad, es un ladrón, es un bandido. Pero el que entra por la puerta, ¿es quién? Es el buen pastor. El buen pastor entra por la puerta. El buen pastor sigue un orden. Lo vemos en Jesús. Jesús no vino a la tierra para armar su desorden. No vino aquí a hacer lo que se le antojó y lo que quiso. Sus palabras fueron: el Hijo, yo mismo, yo Jesús, no puedo hacer lo que yo quiera. El Hijo solamente hace lo que ve al Padre hacer. El Dios de la Biblia es un Dios de orden. Y el Hijo de Dios vino a la tierra a seguir un orden y a establecer un orden, el orden de Dios. El buen pastor es el que pone orden. El buen pastor es el que ha experimentado el orden de Dios en él. Y como he experimentado el orden de Dios en mí, puedo poner el orden de Dios en mi casa, en mi familia, con los míos. ¿Por qué tenemos un programa de crecimiento y hoy personas terminaron el discipulado y el siguiente domingo arrancamos sanidad interior? ¿Qué tiene que ver eso? Es el orden de Dios siendo establecido en nosotros.
vamos al discipulado, pasamos sanidad interior porque es Dios ordenando mi mente, mi alma, mis emociones, mi corazón, sanándome de mi pasado, de mis malas costumbres y mis malos hábitos, de esa religiosidad tóxica que estoy cargando. Es su orden estableciéndose en mí. Y cuando Dios me ordena, cuando el buen pastor me ordena y lo experimento a Él, entonces yo puedo poner el orden de Dios en mi casa. No hacemos las cosas, mi amigo, a nuestra manera, como se me ocurra. No lo hacemos a la manera de mis papás o a la manera de mis suegros o como está de moda hacerlo, a la manera de Dios. La palabra de Dios es muy clara en el orden que Dios establece para la familia en todas las áreas. Arrancamos el año ayunando en cada una de esas áreas. No tengo tiempo para profundizar en todas, pero todas las de tu vida, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu salud, en lo profesional, en cómo hacemos comunidad. Dios viene a poner un orden en toda nuestra vida para que una vez que experimentemos al buen pastor poniendo orden en nosotros, discipulamos y pastoramos poniendo el orden de Dios en aquellos que Él nos ha confiado. ¿Estamos? Seguimos ahora al verso 3. Dice, el portero le abre la puerta ¿a quién? Al buen pastor. Y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Me encanta esto. Así es como Jesús viene a pastorearnos, llamándonos por nuestro nombre. Qué hermoso que Jesús viene y me habla por mi nombre. No me habla por mi pasado, no me habla por mis apodos, no me habla por mis defectos o por mis áreas de oportunidad. No soy un número o una matrícula, no soy una silla más en la casa. Tengo un nombre y Dios conoce mi nombre y me ama y me llama por mi nombre porque soy valioso para Él, porque soy importante para Él. Eso te muestra la relación personal que Jesús quiere tener contigo. Lo decía al principio, los discípulos no siguieron una religión, no siguieron un día de la semana. Qué difícil es relacionarte con alguien cuando lo ves una vez a la semana. Pero cuando sigo a una persona, cuando experimento y escucho que Él me llama por mi nombre, Él me da valor, Él me dignifica, hay una relación personal. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que eso provoca? Que las ovejas escuchan la voz del pastor y se le acercan porque confían en Él. Y cuando yo he experimentado eso, puedo pastorear así mi casa. En mi casa, cada miembro de la familia tiene un nombre y todos son igual de importantes e igual de valiosos. Todos son diferentes. En una familia todos somos diferentes. Tenemos fortalezas diferentes y debilidades diferentes. La regamos diferente. Siempre hay un hermano que la rega más que el otro, ¿verdad? Ese fui yo toda la vida. Pero valemos lo mismo. Nos llaman por nuestro nombre, no por nuestros defectos, porque todos valemos, todos somos igual de importantes. En la casa de Dios y en la familia de Dios, tú tienes un nombre y Dios te llama por tu nombre. Cierro este punto. ¿Será que nuestra familia confía en nosotros? ¿Será que cuando llegas a casa se te acercan? ¿Será que cuando llegas a casa, cuando estás en familia, tu familia quiere estar cerca de ti? Literalmente. Que pasamos tiempo en familia cerca, uno del otro. Porque el buen pastor viene a formar ese corazón en nosotros. Un corazón pastoral es un corazón que sabe priorizar siempre las personas sobre todas las cosas. Las personas siempre serán más importantes que las cosas, que nuestra agenda, que el dinero, que los compromisos, que el trabajo, que el estatus social, que la religión. Siempre el buen pastor nos le enseña, las personas son más importantes. Seguimos. Verso 4 y verso 5. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Vemos una vez más esta imagen. El pastor va delante de las ovejas. El pastor no va detrás, va delante. El pastor no sigue a las ovejas siguen al pastor. Y esto tiene todo que ver con liderazgo. Tiene todo que ver con liderar. El pastor va liderando. Si el pastor se queda parado, las ovejas se quedan paradas. Si el pastor no llega a su destino, las ovejas no llegan a su destino. En otras palabras, tú y yo, mi amigo, que somos hombres, nuestra casa va a soñar tanto como tú y yo soñemos. Nuestra familia va a avanzar como tú y yo avancemos. Nuestra familia va a tirarle tan alto como tú y yo le tiremos tan alto. Nuestra familia va a estar tan animada como tú y yo estemos animados. Nuestra familia va a estar tan saludable como tú y yo estemos saludables. Me encanta esto, tu familia se va a reír tanto como tú te ríes. Yo quiero una familia que se ríe. Me encanta ver a mi esposa reírse.
en medio del peor de los días, ver, alguien sabe lo que estoy hablando, ver la sonrisa de tu esposa, esa sonrisa que te enamoró, que te cautivó, tu día más gris se convierte en un buen día. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Hace falta que sonrían más entonces, tu esposa. Las ovejas siguen al pastor. Liderazgo, liderazgo, liderazgo. Seguimos. Juan capítulo 10, vamos a saltarnos al verso 11. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Este punto me encanta. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. En los tiempos de crisis, de dificultad, en los tiempos de pobreza, de enfermedad, en los tiempos donde nada te sale bien, mucha gente sale corriendo, mucha gente sale huyendo, pero el buen pastor se queda. El buen pastor se queda firme. El buen pastor dice, aquí me voy a quedar y estoy hasta dispuesto a dar mi vida en sacrificio por mis ovejas. Tú y yo no salimos corriendo. Tú y yo no huimos. Tú y yo no salimos y nos quejamos con alguien más de nuestra familia. Nos quedamos al pie del cañón firmes, dispuestos a hacer sacrificios. Y quiero que veas esto, hacer sacrificios no solamente tiene que ver con dar tu vida, ese es el sacrificio más noble, ¿verdad? El sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pero hacer sacrificios también tiene que ver con hacer los cambios que tienes que hacer. Y estar dispuesto a crecer duele, pero hay cosas que tú tienes que dejar. Y dar tu vida en sacrificio es de estar dispuesto a renunciar y a morir a eso, a tus costumbres. Es que lo tengo haciendo toda la vida, pues sacrifíquese. Porque eso solamente trae desorden. Traiga el orden de Dios, haga sacrificio. Esa religiosidad, esas reglas que no te puedes sacar de la cabeza, esas formas de comunicarte o de no comunicarte. Es que me cuesta hacerlo. Eso también tiene que ver con hacer sacrificios. Y el buen pastor está puesto de pie, dice, cueste lo que cueste, hagamos los cambios que tengamos que hacer, tengamos que ir a donde tengamos que ir, pidamos ayuda, la ayuda que tengamos que pedir, pero ahí vamos a estar porque yo amo a mis ovejas. Último punto, Juan capítulo 10, vamos al verso 28. Y con esto cerramos el día de hoy. Jesús está hablando, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Puedes decir conmigo, yo les doy vida eterna? Y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas, mis ovejas, de la mano del Padre, porque el Padre y yo somos uno. Estas palabras de Jesús, yo les doy vida eterna, nos hablan del legado que Jesús nos dejó. Un legado de eternidad, un legado de reconciliación con Dios, porque hay un solo mediador, porque hay un solo camino entre el hombre y Dios, y ese es Cristo Jesús. Ese fue el legado que Jesús vino a dejarnos. Él no dejó una herencia. Él no vino y acumuló riquezas. Y no le dejó a sus discípulos una herencia para que se la gastaran y se llenaran de lo que el dinero puede comprar. Una herencia tiene que ver con lo que el dinero puede comprar. Un legado tiene que ver con lo que el dinero no puede comprar. ¿De qué sirve llenarnos de lo que el dinero puede comprar si nos hemos perdido de lo que el dinero no puede comprar? El buen pastor se preocupa y se ocupa sobre todo de dejar un legado. ¿Cuál es el legado que tú y yo estamos dejando? A veces estamos muy ocupados construyendo una herencia. Y no estoy diciendo que esté malo, pero un día esa herencia alguien se la va a gastar. Alguien se la va a acabar y se va a llenar de lo que el dinero puede comprar. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve que mis hijos, mis generaciones hayan acumulado en su vida todo lo que el dinero puede comprar si les falta, si carecen de aquello que el dinero no puede comprar? De paz en el corazón, de eternidad en su espíritu, de poder dormir tranquilos y que puedan despertarse sabiendo que tienen un propósito en esta tierra todos los días. Una sonrisa en su rostro, no por las circunstancias, sino por el gozo de Cristo en toda adversidad. La confianza en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, un amor por su palabra. Hay cosas que el dinero no puede comprar. No puedes pagarle a tus hijos para que se apasionen por las cosas de Dios. No puedes pagarle a tus hijos porque sirvan en la iglesia, porque se comprometan y se siembran y quieran morir a ellos mismos. No, eso es legado. Eso es legado. Eso es el buen pastor en casa, dando el ejemplo todos los días en lo cotidiano, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año con año. El buen pastor siendo pastoreado y pastoreando. No, te puedo hablar de tantas cosas.
en mi vida personal, que hoy me tienen aquí de pie. Yo se los decía la semana pasada en el discipulado, cuando en la clase de la oración. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, nunca en mis 28 años de vida, ni lo he visto visiblemente. Nunca lo he escuchado que Él me hable, que escuche esa voz extraordinaria. Pero crecí escuchando a un papá apasionado por la oración. Crecí escuchando a mi papá orar cada mañana, verlo de rodillas orando por nosotros, por tus hijos, por la familia, y por esta casa, y por esta iglesia, y por tu familia, y por cada familia. Y cuando llegan esas dudas en mí, cuando llega, ahora que yo voy a ser papá, ¿qué legado quiero dejar? Quiero que mi hijo pueda escucharme como yo escuché a mi papá orar cada mañana de madrugada, antes de salir a sacar el día adelante. Eso no es algo que el dinero puede comprar. Las ovejas hacen lo que ven al pastor hacer. Las ovejas hacen lo que ven al pastor hacer. ¿Qué nos están viendo hacer? Y a ti y a mí, que hoy ya estamos en el ruedo. A lo mejor nadie nos preparó. Creciste en una casa donde no tuviste un buen pastor. Ni siquiera estuvo tu papá presente. Pero hoy puedes decidir pagar el precio, romper ese ciclo tóxico y decir: yo le entro, yo pago el precio hoy, no importa quién esté y quién no esté. El pasado, Jesús quiere sanarte de tu pasado. El presente, no hay nada que Él no pueda hacer. El futuro, no te preocupes por el futuro, ponlo en sus manos. Donde se acaban nuestras fuerzas, empiezan las de Dios. Y Dios hoy te dice: no lo hagas en tus fuerzas, hazlo en mi gracia, hazlo con mi sabiduría, hazlo a la manera de Dios, hazlo a través de convertirte en un buen pastor. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando? Es tiempo de ponernos las pilas, es tiempo de tomar esa actitud. Jesús dijo con toda autoridad: y nadie puede quitármelas de las manos, porque el Padre y yo somos uno. Y hoy yo te animo a que te levantes y veas a tu familia, veas tu matrimonio, veas a tus hijos, veas a tu mamá que ha tenido que sacar tu casa adelante. Veas a tu mamá que tuvo que sufrir la pérdida de tu padre o que la abandonara. Y quiero que veas a tu madre, a tus hermanas, tú que eres hermano mayor, y tomes esa valentía el día de hoy. El Padre y yo somos uno, sin nadie va a quitarme lo que es mío. Nadie va a arrebatarme a mi familia. Nadie va a arrebatarme a mis generaciones. El pasado es pasado. ¿Vamos a quedarnos hoy aquí lamentándonos? No. Vamos a ser pastoreados. Vamos a dejar que el buen pastor crezca en nosotros para que haya cambios. Poco a poco, día con día, es un proceso. Pero la vida como quiera va a pasar. Paguemos el precio el día de hoy. El día de mañana, la siguiente semana, que no pensemos esto. Si hubiera empezado el domingo pasado, ya estás aquí hoy, empecemos el día de hoy. Jesús te está llamando por tu nombre y te dice esas mismas palabras que tiene miles de años diciéndonos a través de su palabra: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No lo hagas en tus fuerzas, hazlo por mi gracia. Un día a la vez. Hay una familia, hay un equipo pastoral, hay un equipo de líderes en esta casa que queremos, que podemos pastorearte. Su palabra está ahí disponible para ti, gracias al legado de hombres y mujeres que pagaron el precio. Gracias a Dios por ellos y por la iglesia el día de hoy. Vamos a vivir una fe cotidiana, no una fe de domingo, no de acuerdo a un nombre y cómo te identificas. Vamos a vivir una fe cotidiana. Hay poder en lo cotidiano. Hay poder en lo cotidiano.